Muy buenas noches, amables televidentes. De nuevo con ustedes para compartir su espacio Visión Integral. Ahora por TV, Canal 3 y todos los canales de cable. TV Quisqueya, Canal 1096, TV Hispanic, Disney Network, Sling Latino, todas las redes sociales de Amapola TV y de Visión Integral. Bueno, el inicio del cónclave de cardenales. La reunión ya de la congregación de cardenales que se dio recientemente, donde participaron unos 183 cardenales para definir ya la fecha en la cual va a empezar o la convocatoria para el día 7 para iniciar ya lo que sería la escogencia de un nuevo papa. Tienen derecho a votar unos 133 cardenales menores de 80 años. Y todo el mundo sabe la importancia y la incidencia de la Iglesia Católica en el mundo entero. Estamos hablando de unos 1.3 millones de católicos en los 5 continentes. Hay unos 13 aspirantes y vamos a ver qué va a pasar en los próximos días, porque ahí se dan una serie de... Hay 13 aspirantes, imagínense la dispersión inicial del voto que se da. Son 133 cardenales que van a votar, y esa dispersión que se da, por eso casi nunca en un primer intento logra salir, a menos que no haya una unificación, logra salir el Papa, sino que requiere de varias rondas. Vamos a estar atentos por la importancia, el impacto, la trascendencia de un evento de esta naturaleza, como decimos, la grandeza y la fe católica en todo el mundo. O sea, toda la humanidad está atenta a lo que va a ocurrir en este cónclave que debe celebrarse a partir del día 7. Y ojalá que se haga en pocas rondas. Pero ahí se dan una serie de reuniones, de cabildeo, de calificaciones, de situaciones que salen a relucir que nunca antes se habían dado a conocer, internamente me refiero, y eso puede incidir en la elección o no de un papa. Europa tiene la mayor representación. De los 133, tiene 53. Los otros están divididos en los demás continentes. Tal y como habíamos hablado en el programa anterior, la visita al país del canciller ruso, un hombre de mucha incidencia, tiene 21 años en esta posición, creo que de los cancilleres más influyentes, no solamente en Rusia, sino en todo el mundo. Y entonces viene al país después de sostener una reunión en Brasil, en una reunión de los BRICS, países que conforman los BRICS, y entonces viene para dejar formalizado ya el compromiso de lo que será la apertura en el país de la Embajada de la Federación Rusa. El canciller Sergei Lavrov, recibido por las autoridades dominicanas, presidente de la República y el canciller, una estadía relativamente corta, pero importante por la relación y los nexos que hemos tenido tradicionalmente con Rusia, 80 años, más de 80 años de relaciones entre ambos países. Y eso creo que le beneficia a la República Dominicana, fortalecer esta relación con una embajada ya formal, con un país que tiene una importancia a nivel internacional, uno de los países más poderosos del mundo, ¿no? Con lo cual nosotros podemos salir grandemente beneficiados por las relaciones comerciales que podemos fortalecer, y además el turismo, que es fundamental para nuestro país y que ha caído después de esa confrontación Rusia-Ucrania en más de 200.000 rusos y ucranianos que venían a la República Dominicana. Es importante que las autoridades también aprovecharan para poco dejar su
preocupación por el tema haitiano, porque Rusia es miembro del Consejo Permanente de Naciones Unidas y en algún momento ha tenido posiciones, ha vetado posiciones planteadas por el país a los fines de que el Consejo de Seguridad asuma mayor responsabilidad con la crisis que vive Haití. No hay un compromiso formal sobre esto, pero creo que ese acercamiento puede hacer cambiar o flexibilizar en algún momento esta posición. Digo que República Dominicana sale ganando con el fortalecimiento, con estas relaciones que se fortalecen ya con una embajada formal en la República Dominicana. El tema migratorio sigue siendo un tema que domina la agenda nacional. Recordar que en octubre del 2023 se dio a conocer al país el Pacto de Nación por la crisis de Haití. En esa ocasión, el presidente de la República firmó este pacto con unos 28 organizaciones políticas, partidos pequeños la mayoría, y le acompañaron académicos, las principales universidades, intelectuales, pero no estuvieron las dos principales fuerzas políticas opositoras en este momento, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. En ese momento se dieron a conocer 4 pilares que eran lo que formaban parte de este pacto. Relaciones exteriores, con todo lo que implicaba, la política migratoria y las diferentes medidas que se iban a impulsar a partir de ese momento, la política de frontera, tiene que ver con el fortalecimiento, y la parte económica, que tiene que ver con las inversiones y lo que iba a implicar para el país en términos económicos este pacto. Sin embargo, ahora en abril, recientemente, se da a conocer las que son las 15 medidas para enfrentar la migración ilegal y garantizar la soberanía nacional ante la crisis de Haití. Es una gran preocupación para todos los dominicanos y dominicanas el tema haitiano. Y cuando no hemos tenido o no han asumido las responsabilidades los países más poderosos del mundo, que tienen un compromiso con Haití, que deben acompañarnos en esta situación tan compleja que tenemos y que lo hemos planteado en todos los organismos internacionales. No hemos recibido el apoyo de los países que verdaderamente tienen los recursos y las condiciones, la fuerza, como para acompañar a Haití en ese proceso de pacificación. Y nosotros hemos estado cargando durante años con esta situación. Y hoy en día hay un desbordamiento de la migración ilegal en el país. Y por eso el gobierno ha tomado varias medidas tratando de controlar la situación que tenemos, y por eso tenemos todo ese despliegue de fuerzas en la frontera para contener la entrada de ilegales. Sin embargo, el gobierno hasta ahora no ha sido no ha desarrollado iniciativas que uno entienda que puede dar al traste con la situación que tenemos, porque es un tema muy complejo. No se trata de 15 medidas, no se trata de 4 pilares básicos para enfrentar la situación. Hay que buscar el consenso de la mayoría de los dominicanos y dominicanas para enfrentar una situación que cada día es más difícil, porque cada día Haití va camino a desaparecer prácticamente como Estado, como nación. Y quien tiene que liderar con esa situación somos los dominicanos. Llega un momento en que lamentablemente más no podemos hacer. Ahora, los pasos que vamos a dar debemos tratar de hacerlo de manera unificada, de que todos estemos de acuerdo, o por lo menos compartir lo que son esas iniciativas de gobierno. Y el presidente de la República ha dado un paso
importante que hasta ahora había ignorado la oposición, dejando abierta la posibilidad o ya comprometiéndose a convocar a un diálogo a los expresidentes de la República. En el caso de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, pues a sus organizaciones, no solamente porque no una decisión del liderazgo de esos partidos, sino que una decisión institucional de cada una de esas organizaciones. En el caso del presidente Hipólito Mejía, es una situación totalmente diferente porque es miembro del partido de gobierno. Entonces, si queremos no seguir enfrentando de manera unilateral y tomando medidas para después buscar un consenso, yo creo que tiene que haber la disposición de un diálogo, tal y como lo ha expresado el expresidente de la República, Leonel Fernández, y el Partido de la Liberación Dominicana. No ese diálogo con la autosuficiencia que el gobierno entiende que tiene que ser un diálogo genuino, tiene que ser un diálogo real, franco, para que podamos enfrentar todos en la misma dirección las políticas que en materia migratoria el gobierno pretende impulsar, que hasta ahora se están deportando muchísimos ciudadanos ilegales, sobre todo haitianos, pero la situación aún sigue siendo compleja y hay una presión interna que el gobierno está sintiendo. Lo mismo decía el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, cuestionaba inclusive la forma, primero que eran decisiones que se habían tomado solo para que la oposición la apoyara, y criticaba la forma que se está haciendo, sobre todo las deportaciones y sobre todo la parte humanitaria. Y aparte de eso, también hemos tenido muchos cuestionamientos de los organismos internacionales. O sea, que el enfoque y las medidas tienen que hacerse, como decía en el programa anterior, con mucho cuidado para evitar que más adelante nosotros seamos condenados en organismos internacionales por la forma en que lo hemos hecho. Yo creo que hay que seguirlo haciendo, pero esto hay que humanizarlo. Y ese diálogo no puede ser que la oposición participe con el gobierno de un diálogo tomando todas las medidas ya o aplicando todas las medidas, sino que debe ser un diálogo donde se acuerden las acciones que se que se escuche a la oposición para ver si tiene algunas ideas y opiniones diferentes a lo que al enfoque que tiene el gobierno sobre este tema migratorio. Yo creo que la oposición puede aportar bastante. Si el país se puede unificar en una misma dirección, será beneficioso para nosotros, pero tiene que ser un diálogo sincero, abierto, y que realmente lo que plantea la oposición pueda ser asumido por el gobierno, o por lo menos escuchar y ver si nos poner de acuerdo, pero no aplicar la medida, empezar a aplicar la medida, y que entonces la oposición se sume a lo que son las iniciativas del gobierno, porque así el diálogo no se va a lograr. Si queremos hacerlo, vamos a hacerlo de manera diferente, franco, real y participativo, y ojalá que nos podamos poner todos de acuerdo y que este tema se maneje de manera diferente, sobre todo lo que tiene que ver con las deportaciones a personas que son vulnerables. Bueno, ahora en esta semana, tanto los diputados del Partido de la Liberación Dominicana como de la Fuerza del Pueblo han sometido una iniciativa a la Cámara de Diputados con la finalidad de interpelar a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, y al mayor general Rafael Antonio Guzmán Peralta, por algunas situaciones que se han estado dando recientemente, que involucra acciones de la policía que en algún momento se han tratado de justificar y en otros momentos se han presentado algunas excusas sobre hechos que se entiende en algún momento que son violatorios de los derechos fundamentales. Entonces es importante, y bueno, la ministra de Interior y Policía, con el último acontecimiento que ocurrió con un negocio de barbería, con una barbería, se excusaba ante la población
con una posición totalmente contraria a la que había planteado el mayor general Rafael Antonio Guzmán, director de la Policía Nacional. Ojalá que se dé la interpelación para que se explique cuáles son los métodos que se están empleando, si hay o no violación de los derechos. Aquí sabemos que hay una situación bastante complicada y aquí sabemos que hay un irrespeto a la autoridad. Y eso lo vemos. Cada rato hay una confrontación con las autoridades. Y eso es muy recurrente verlo con el tránsito, con lo que pasa con los agentes de la DGC. Porque aquí hay gente también que, si bien es cierto, no estamos de acuerdo con el método represivo violatorio de los derechos de la propiedad privada, pero aquí a veces hay que tomar medidas y hay que aplicar la ley. Y siempre que sea respetando los debidos procesos, respetando la ley, respetando la dignidad de cada ser humano, ¿no? De cada individuo, yo creo que la ley hay que aplicarla con el cuidado debido, pero todo el mundo sabe que hemos tenido una policía nacional que ha sido muy represiva, que han penetrado en algunas residencias, en algunos hogares, sin ninguna orden emanada por alguna autoridad judicial. Yo creo que todos tenemos que respetar la ley y no irrespetar las autoridades, y las autoridades tienen que tener un comportamiento diferente hacia la ciudadanía, no ese método represivo que tradicionalmente ha acompañado nuestra Policía Nacional. Ojalá que se explique y que esos excesos puedan ser controlados y que la ciudadanía pues también tenga un respeto hacia la autoridad, que muchas veces tampoco la autoridad se la ha ganado. Vamos a ver qué pasa, si prospera o no esta interpelación y qué podrán decir las autoridades, aunque la ministra ha dicho que va a aplicar la ley y que no importa las críticas que en algún momento se le haga, va a aplicar la ley, porque aquí tampoco podemos vivir como chivos sin ley, como decimos popularmente, pero siempre y cuando se respeten los derechos de los ciudadanos. Vamos a hacer una pausa y venimos con Sabe Cruz, con esos importantes consejos migratorios.